El bajo retumbaba en mi pecho como un segundo latido, haciendo vibrar las suelas de mis zapatillas gastadas contra el pegajoso suelo del bar. Llevaba 7 horas seguidas de pie, y el dolor se había extendido desde los talones hasta la zona lumbar, instalándose allí como un viejo amigo al que había aprendido a ignorar. La tenue luz ámbar de la sala aterciopelada lo bañaba todo en tonos dorados y sombras, lo suficientemente cara como para parecer exclusiva, lo suficientemente oscura como para ocultar secretos. Limpié la barra de caoba por lo que parecía ser la centésima vez esa noche. El fuerte aroma del limpiador de limón se mezclaba con el whisky de primera calidad y el perfume de diseño. Otro vodka con tónica. Un hombre de negocios me habló con voz pastosa. Era su tercera corbata de la noche, metafóricamente hablando. Al cabo de un rato, todos se confundían. Esos hombres con sus trajes a medida y sus cuellos desabrochados, intentando impresionar a mujeres que cobraban más por hora de lo que yo ganaba en una semana. Asentí con la cabeza y fui a coger la botella cuando Marcus me llamó la atención desde el otro extremo de la barra. Marcus era inofensivo, un cliente habitual que venía todos los jueves, siempre pedía la misma cerveza artesanal y siempre dejaba una propina decente. Tenía ojos amables, de esos que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía, y un humor autocrítico que hacía que el interminable turno se sintiera un poco menos sofocante. Esa noche estaba intentando doblar una servilleta de cóctel para hacer una especie de grulla de origami, fracasando estrepitosamente. «Creo que acabas de hacer un acordeón», le dije, incapaz de reprimir una sonrisa. «Es arte abstracto», protestó, sosteniendo el papel arrugado con fingido orgullo. «No entenderías mi visión», me reí. Me reí de verdad, y el sonido me sorprendió incluso a mí misma. Hacía semanas que nada me parecía realmente divertido, desde que el peso del alquiler atrasado y las facturas médicas de mi madre no me oprimían el pecho como si fueran algo físico. Por un momento, el nudo entre mis omóplatos se aflojó. «Es el peor cisne que he visto nunca», bromeé mientras servía vodka en un vaso. «¿Cisne? Es claramente un dragón». La risa volvió a brotar, más ligera esta vez, y negué con la cabeza mientras añadía tónica y lima. Esa simple conversación me sentó como el oxígeno después de aguantar la respiración bajo el agua. Marcus no intentaba impresionarme ni sacarme nada. Simplemente estaba ahí, sin complicaciones. Seguro. Le pasé la bebida al hombre de negocios y volví con Marcus, apoyándome en la barra con los codos sobre la madera. Un dragón con alas que parecía que la temperatura de la habitación había bajado. Lo sentí antes de comprenderlo. Un cambio en el aire, una repentina densidad que me hizo contener la respiración. Las conversaciones a nuestro alrededor no se detuvieron exactamente, pero se silenciaron como si alguien hubiera bajado el volumen de todo el mundo. Mi piel se erizó con la conciencia. Todos mis nervios se alertaron de repente ante una presencia que aún no podía ver. La multitud cerca de la entrada se apartó. No de forma evidente, no como si los hubieran empujado, pero se movieron de todos modos. Un sutil reajuste de cuerpos que creó un camino claro a través del gentío del viernes por la noche. Mis dedos se aferraron al borde de la barra, aunque no sabía por qué. Quizás algún instinto, alguna parte animal de mi cerebro, que reconocía a un depredador antes de que mi mente consciente se diera cuenta. Entonces lo vi. Se movía por la sala aterciopelada como si fuera suya, lo que más tarde descubriría que era así. Todo en él llamaba la atención sin exigirla. El traje gris oscuro, que probablemente costaba más que mi salario anual, estaba tan bien cortado que parecía pintado sobre su cuerpo. El pelo oscuro peinado con deliberada naturalidad, el tipo de perfección que requería esfuerzo para parecer espontánea. Pero fue su rostro lo que me dejó sin aliento. Pómulos marcados, una mandíbula que parecía esculpida en mármol y unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo la luz ámbar del bar. Era joven, tal vez 30 años como mucho, pero se comportaba con la autoridad de alguien mucho mayor, alguien peligroso. Dos hombres lo flanqueaban, de cuello grueso y alertas, con la mirada constantemente escaneando la sala. También llevaban traje, pero los suyos eran claramente funcionales,
diseñados para ocultar lo que llevaban debajo. Seguridad del tipo que no hace preguntas, solo actúa. La mirada del desconocido recorrió el bar con precisión clínica, catalogando cada rostro, cada salida, de cada amenaza potencial. No era alguien que disfrutara de la vida nocturna. Era alguien que hacía negocios, siempre calculando, siempre 3 pasos por delante. Y entonces sus ojos encontraron los míos. El impacto fue físico. Se me revolvió el estómago, mi pulso se aceleró, y todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, pero no pude. Su mirada me atrajo con una intensidad que se sentía como una mano alrededor de mi garganta. No apretaba, solo estaba ahí, presente, ineludible. Era hermoso como lo es una espada, elegante, preciso y absolutamente letal. Su atención se desplazó ligeramente, pasando de mí a Marcus, que seguía sosteniendo su dragón de papel, ajeno al cambio en el ambiente. La mandíbula del desconocido se tensó de forma casi imperceptible, un músculo saltando bajo esa piel impecable. Sus ojos, los ojos de Godo, se entrecerraron solo un poco. Entonces se dirigió hacia nosotros. Cada paso era medido, decidido. La multitud seguía apartándose sin parecer darse cuenta de que lo hacía. Su seguridad lo seguía a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para dar la ilusión de privacidad. El aroma me llegó antes que él. Bergamota y cedro, caro y masculino, con un toque más oscuro, tal vez pólvora, o simplemente el peligro mismo, si el peligro tuviera olor. De repente, mis manos empezaron a temblar. Las apoyé contra la barra, tratando de mantener el equilibrio, tratando de entender por qué cada célula de mi cuerpo me gritaba que huyera. Se detuvo justo delante de mí. Apenas 1 metro de caoba nos separaba. De cerca, era aún más devastador. Una belleza que parecía casi cruel en su perfección. Una pequeña cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, la única imperfección. Y, de alguna manera, eso lo hacía más atractivo, más real, más aterrador. ¿Por qué le sonríes? Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila, el tipo de tranquilidad que te hacía inclinarte para escuchar, que exigía atención sin elevar el volumen. Me envolvió como el humo, culta y suave, con un ligero acento que no pude identificar. Quizás italiano, o simplemente el resultado de haber estudiado en colegios privados y de ser de familia adinerada. Pero fueron las palabras en sí mismas las que me helaban la sangre. No fue «¿me pones algo de beber?» ni «¿estás ocupada?», sino una acusación directa envuelta en una pregunta, pronunciada con la certeza despreocupada de alguien que esperaba respuestas, alguien que no estaba acostumbrado a que le negaran nada. Parpadeé, con la mente luchando por ponerse al día. ¿Yo qué? Su mirada no se había apartado de mi rostro. No parpadeó, no apartó la vista. Simplemente me estudió con una intensidad que me hizo sonrojar. Le estaba sonriendo, repitió, pronunciando cada palabra con precisión. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Marcus, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. ¿Por qué? La posesividad en su tono era inconfundible, pero eso era una locura. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. Lo habría recordado. Dios sabe que habría recordado a alguien que se parecía a él, que se movía como él, que hacía que el aire se sintiera más pesado con su presencia. Es solo un cliente, logré decir, odiando lo débil que sonaba mi voz. Estábamos hablando. Estaba siendo amable. Es parte del trabajo. Algo brilló en esos ojos oscuros. No era exactamente ira. Algo más complejo, más peligroso. Amable, repitió como saboreando la palabra, como si le pareciera insuficiente. Uno de sus guardias se movió ligeramente y vi el bulto inconfundible de una funda de hombro debajo de su chaqueta. Se me secó la boca. No se trataba solo de un novio celoso o un cliente habitual territorial. Era algo completamente diferente, algo que me erizó el vello de la nuca. Mira, no sé qué piensas, comencé, tratando de inyectar algo de fuerza en mi voz, tratando de fingir que no estaba aterrorizada. No me conoces.
Me interrumpió con un tono aún suave, aún devastadoramente tranquilo. Pero yo te conozco a ti, Arya. Mi nombre en su boca me pareció una invasión, como si hubiera metido la mano dentro de mi pecho y me hubiera agarrado el corazón, porque yo no le había dicho mi nombre. No le había dicho ni una palabra sobre quién era. Él lo sabía antes de acercarse. Lo sabía incluso antes de entrar en el bar. La habitación se inclinó ligeramente. Agarré la barra con más fuerza hasta poner los nudillos blancos. ¿Cómo es que trabajas aquí 5 noches a la semana? Continuó como si yo no hubiera hablado. De martes a sábado, de 6 p.m. a 2 a.m. Vives en un apartamento de una habitación en Riverside, tercer piso, esquina. Tu madre está en el Mercy General, habitación 40 en la planta 12, fase 3. Los tratamientos no están funcionando tan bien como esperaban. Cada palabra era un golpe de martillo, cada detalle una violación. Sabía cosas que no debería saber, cosas que no tenía derecho a saber, cosas que demostraban que no se trataba de un encuentro fortuito ni de un caso de identidad equivocada. Era algo intencionado, calculado, planeado. Coges el autobús porque tu coche se estropeó hace 6 meses y no puedes permitirte arreglarlo. Continuó, sin levantar la voz, sin perder nunca esa terrible calma. Llevas 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Tu casero te amenaza con desahuciarte. Comes una vez al día, normalmente lo que se tira en la cocina al cerrar. No te has comprado nada nuevo en más de un año. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me negué a darle la satisfacción de ver cómo me había desnudado por completo con nada más que palabras. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué sabes estas cosas? Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. No era exactamente una sonrisa, ni satisfacción, sino algo más hambriento. Porque eres mía y tengo derecho a saberlo, dijo simplemente. La certeza de esas palabras me revolvió el estómago. No era una pregunta, ni una petición, sino una afirmación, pronunciada como si estuviera comentando el tiempo. Ni siquiera te conozco, susurré. Dante Caruso, dijo como si yo debiera reconocerlo, como si el nombre en sí mismo significara algo. No era Ciani, o no debería haberlo sido, pero en algún lugar en el fondo de mi mente, una alarma estaba sonando. Había oído ese nombre antes, susurrado en las sombras del bar, mencionado en las noticias que había escuchado a medias mientras me preparaba para ir al trabajo. Caruso, el nombre relacionado con rumores de crimen organizado, de guerras territoriales, de personas que desaparecían cuando cruzaban las líneas equivocadas. Sentí que me fallaban las piernas. Necesito que te vayas. No, dijo con calma. Necesitas que me quede, solo que aún no lo sabes. Marcus, bendito sea, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Dejó su dragón de papel y nos miraba a ambos con creciente preocupación. Arya, ¿todo bien? Dante giró la cabeza lentamente, deliberadamente, para mirar a Marcus. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Lo que Marcus vio en su rostro le hizo palidecer. Se levantó tan rápido que su taburete rozó el suelo. Dejó un billete de 20 en la barra y se marchó sin decir nada más. Así, sin más, un cliente habitual, alguien con quien había reído hacía unos momentos, se borró de la interacción con nada más que una mirada. El poder de eso me aterrorizó. Dante se volvió hacia mí y ahora había algo casi parecido a satisfacción en su expresión. Mejor. No puedes simplemente... Mi voz se quebró. Tragué saliva con dificultad y lo intenté de nuevo. No puedes simplemente venir aquí y yo puedo hacer lo que quiera, me interrumpió. Y lo aterrador era que no estaba presumiendo. Estaba afirmando un hecho. Pero lo que quiero ahora mismo es muy sencillo. Quiero que dejes de sonreír a otros hombres. Quiero que termines tu turno y quiero que vengas conmigo cuando hayas terminado. No voy a ir a ningún sitio contigo. Sí, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en la barra que nos separaba. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver los destellos dorados en esos ojos increíblemente oscuros.
Lo estás porque el tratamiento de tu madre ya no lo cubre el seguro, porque tu casero llamó hoy a tu empresa para verificar tu empleo. Porque te estás ahogando, Aria, y yo te estoy ofreciendo un salvavidas. No necesito tu ayuda. Todo el mundo necesita ayuda, replicó él. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente como para aceptarla cuando te la ofrecen. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Sin pensarlo, lo saqué. Un mensaje de texto del Mercy General. Se requiere pago para continuar con el tratamiento. Por favor, póngase en contacto con facturación inmediatamente. Cuando volví a levantar la vista, Dante me miraba con la misma intensidad inquietante. De alguna manera, sabía que iba a llegar el mensaje. Probablemente había hecho arreglos para que llegara justo en ese momento, cuando yo ya estaba desequilibrada y asustada. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Y odié lo derrotada que sonaba. Su expresión se suavizó, solo un poco, lo justo para que pareciera casi humano. Casi. Todo, dijo en voz baja. Pero empezaremos con una cena mañana por la noche. A las 7 sol enviaré un coche. Y si digo que no, se enderezó, abrochándose la chaqueta del traje con facilidad. No lo harás. Luego se alejó, con sus guardaespaldas siguiéndole el paso. La multitud pareció exhalar colectivamente cuando pasó entre ellos, dirigiéndose hacia una cabina privada en la parte trasera donde esperaban hombres con trajes caros. Negocios. Todo este encuentro había sido un desvío en su velada, que apenas merecía su tiempo. Sin embargo, de alguna manera, había inclinado todo mi mundo sobre su eje. Me quedé allí, agarrándome a la barra, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Mis manos temblaban mientras intentaba servirme agua, y el vaso golpeaba la jarra. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era realmente Dante Caruso? ¿Y por qué, en nombre de Dios, había decidido que yo le pertenecía? Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje de texto, sino una notificación del banco. Un depósito de $50,000. Casi se me cae el vaso y me desplacé hacia arriba para comprobar quién era el remitente. Transferencia anónima. Pero yo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. El mensaje que siguió era sencillo. Para tu madre. Sin condiciones. Pero te veré mañana a las 7. Sin condiciones. La mayor mentira que me habían dicho nunca. Envuelta en el lazo más bonito. Porque los hombres como Dante Caruso no hacían nada sin condiciones. Y yo acababa de sentir la primera envolviendo mi muñeca. Suave como la seda y fuerte como el acero. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Dante Caruso con su mirada de depredador y esa voz como humo y whisky, diciéndome que le pertenecía como si fuera lo más natural del mundo. Los $50,000 estaban en mi cuenta como una bomba a punto de detonar, y me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que los números se difuminaron, tratando de convencerme de devolverlos. Pero no lo hice porque a las 6:30 de esa mañana, la enfermera de mi madre me llamó para decirme que le habían programado el nuevo protocolo de tratamiento, el que su médico había recomendado meses atrás, el que el seguro había rechazado, el que podría funcionar. Alguien se había hecho cargo del pago, dijo la enfermera Sharon, con voz cálida y aliviada. Un donante anónimo. Tu madre va a recibir la ayuda que necesita, cariño. Me senté en el borde de la cama con mi pijama raída, rodeada por el papel pintado descascarillado y el techo manchado de agua de mi apartamento en esquina, y lloré. No eran lágrimas bonitas, sino feos sollozos entrecortados que brotaban de lo más profundo de mi pecho, donde había estado reprimiendo el miedo durante tanto tiempo que se había calcificado en algo duro y permanente. Él me había comprado. Eso es lo que significaba el dinero. Dante Caruso había observado mi vida, identificado el punto exacto de presión que me haría derrumbarme y había presionado con precisión quirúrgica. Y lo peor era que había funcionado. Cuando llegaron las 7:00 de la tarde del día siguiente, me había convencido a mí misma una docena de veces de que le plantaría. Había escrito mensajes que nunca envié. No puedo hacer esto. Déjame en paz. Te lo devolveré. Los borré todos antes de poder enviarlos.
porque ambos sabíamos que no podía devolvérselo, ni en esta vida, ni en 10 vidas. Me quedé delante de mi armario, si es que se le puede llamar armario a ese pequeño hueco con una barra de sujeción, y me quedé mirando mis escasas opciones. Todo lo que tenía era barato, estaba gastado y lo había comprado en tiendas de descuento o de segunda mano. Nada apropiado para donde Dante Caruso pensaba llevarme. Nada que no revelara inmediatamente lo por debajo de él que estaba en la escala social. Finalmente, me decidí por un sencillo vestido negro que había comprado para la recaudación de fondos de la iglesia de mi madre hacía 2 años. Era sencillo, modesto, la tela estaba ligeramente desgastada en las costuras, pero era lo mejor que tenía. Lo combiné con mis únicos zapatos de tacón, unos zapatos negros con una marca en la punta izquierda que había intentado cubrir con un rotulador Sharpie, y me miré en el espejo del baño. Parecía aterrorizada. Mis ojos verdes estaban demasiado abiertos, mi cara demasiado pálida bajo el mínimo maquillaje que me había aplicado con manos temblorosas. Me había dejado el pelo oscuro suelto, con la esperanza de que ocultara lo mucho que me temblaban las manos cuando intentaba peinarlo. La chica que me devolvía la mirada era exactamente lo que era. Una mujer desbordada, a punto de caer voluntariamente en una trampa que no entendía. Llamaron a la puerta exactamente a las 7:00. El corazón se me subió a la garganta. Esperaba un mensaje de texto, tal vez un claxon desde la calle. No esto. No alguien en mi puerta, en mi espacio, en el último lugar que sentía como mío. Abrí lentamente, sin quitar la cadena de seguridad. El hombre al otro lado no era Dante. Era uno de los guardias de seguridad del bar, el más alto, con el pelo entrecano y una cara que había visto cosas que probablemente no quería imaginar. Se mantenía erguido, con las manos juntas delante de él, paciente y profesional. «Señorita Arya», dijo con una voz sorprendentemente amable, «el señor Caruso me ha enviado para acompañarla. Soy Marco. Puedo reunirme con él en cualquier lugar. El señor Caruso no permite que sus invitados recorran la ciudad solos después del anochecer». Marco me interrumpió con suavidad, como si hubiera pronunciado ese discurso antes. «Por su seguridad, tómese su tiempo. Esperaré». Sus invitadas. La expresión me revolvió el estómago. ¿A cuántas mujeres había acompañado Marco a Dante? ¿Cuántas habían estado donde yo estaba, sintiendo esa misma mezcla de temor e inevitabilidad? Cogí mi bolso, una multa de hace 3 años, y salí al pasillo, cerrando la puerta tras de mí, con dedos que no conseguían mantenerse firmes. Marco se adelantó por las escaleras, comprobando cada rellano antes de permitirme continuar. Debería haberme parecido ridículo ese nivel de seguridad para alguien como yo en mi edificio destartalado. En cambio, me pareció siniestro. El coche que esperaba en la acera me dejó sin aliento. Era un Mercedes clase S negro, elegante y reluciente bajo las farolas, con las ventanillas tintadas reflejando el barrio deteriorado como un espejo oscuro. Marco abrió la puerta trasera y yo dudé un momento. Una última oportunidad para huir, para tomar una decisión diferente, antes de que el recuerdo de las facturas médicas de mi madre me empujara hacia adelante. El interior olía a cuero y dinero. Una suave iluminación ambiental iluminaba los asientos de color crema que parecían no haber sido utilizados nunca. Una mampara me separaba del conductor, y le agradecí por ello. No quería ver otra cara, otra persona que trabajara para Dante y supiera exactamente en qué me estaba metiendo. Atravesamos la ciudad en silencio. Vi desaparecer mi barrio por la ventana, la bodega donde compraba comida barata, la lavandería donde pasaba los domingos por la mañana, la parada de autobús donde esperaba bajo la lluvia y la nieve. Todo ello quedaba atrás a medida que nos adentrábamos en zonas que solo había visto en revistas. Calles arboladas, edificios históricos de ladrillo rojo, restaurantes con servicio de aparcacoches y listas de espera de meses. Nos detuvimos frente a un edificio que no se anunciaba. Sin letrero, sin multitudes, solo una entrada discreta con un portero que me abrió la puerta del coche antes de que Marco pudiera hacerlo. «Señorita», dijo el portero, ofreciéndome su mano enguantada.
La tomé y salí a una acera que probablemente costaba más por metro cuadrado que todo mi apartamento. La fachada del edificio era de una elegancia discreta. Ladrillos antiguos, barandillas de hierro, lámparas de gas que proyectaban cálidos haces de luz. A través de las puertas de cristal podía ver suelos de mármol y lámparas de cristal. Marco me guió al interior con una mano que nunca llegó a tocar mi espalda. Solo se mantuvo allí, recordándome su presencia. El vestíbulo estaba en silencio, con temperatura controlada, oliendo a lirios y velas caras. Mis tacones baratos hacían demasiado ruido contra el mármol, anunciando mi intrusión en este mundo al que no pertenecía. Subimos en ascensor hasta la última planta. Por supuesto, era la última planta, y mis oídos se taponaron por la altitud. Cuando se abrieron las puertas, revelaron un vestíbulo privado con una sola puerta. Marco pulsó el timbre, y yo luché contra el impulso de volver corriendo al ascensor. La puerta se abrió. Dante estaba de pie en el umbral, y su presencia me robó la compostura que había logrado reunir. Había cambiado el traje por algo un poco menos formal, pero no menos caro. Pantalones gris oscuro y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y decorados con lo que parecía el borde de un tatuaje. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él, y esos ojos devastadores se clavaron en mí con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. ¿Has venido?, dijo, utilizando mi nombre a modo de saludo y de afirmación al mismo tiempo. ¿Tenía otra opción? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, un destello de rebeldía que no pude reprimir del todo. Algo brilló en su expresión, quizás aprobación o diversión. Siempre hay otra opción, dijo en voz baja. Estás aquí porque has elegido estarlo. Recuérdalo. Se hizo a un lado y yo pasé junto a él para entrar en el apartamento, muy consciente de lo cerca que estábamos en la puerta, de cómo me envolvía su aroma a bergamota y cedro. Marco no me siguió. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó como el de la cerradura de una celda. El apartamento era exactamente lo que esperaba, y de alguna manera, más. Las ventanas que iban desde el suelo hasta el techo daban a la resplandeciente ciudad una vista que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. El interior era todo líneas limpias y minimalismo caro. Madera oscura, muebles de cuero, obras de arte en las paredes que sospechaba que no eran reproducciones. Todo perfecto, todo controlado, como él. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Dante, dirigiéndose hacia un carrito de bar que probablemente contenía licores más viejos que yo. ¿Vino? ¿Algo más fuerte? Agua está bien. No confiaba en mí misma con el alcohol. No confiaba en lo que podría decir o hacer si bajaba la guardia aunque fuera un poco. Vertió agua en copas de cristal. Incluso eso me pareció una declaración de intenciones y me entregó una. Nuestros dedos se rozaron al intercambiarlas y yo retrocedí como si me hubiera quemado. Él se dio cuenta, por supuesto. Esos ojos oscuros lo notaban todo. «¿Me tienes miedo?», observó. No era una pregunta. ¿No debería tenerlo? Probablemente. Dio un sorbo a su agua, mirándome por encima del borde del vaso. Pero estás aquí de todos modos. Eso requiere valor. Eso requiere desesperación, le corregí, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Hay alguna diferencia? Se acercó a las ventanas y me encontré siguiéndole, atraída por su órbita como la luna alrededor de un planeta. La mayoría de los actos valientes nacen de la desesperación. El soldado que se lanza al fuego para salvar a su compañero. La madre que levanta un coche para salvar a su hijo. Tú aceptando la ayuda de un desconocido porque alguien a quien quieres necesita que seas valiente. No me estás ayudando, dije, uniéndome a él en la ventana, pero manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. Me estás comprando. No finjamos que esto es altruismo. Su reflejo en el cristal sonrió. Sonrió de verdad y eso transformó su rostro de hermoso a impresionante. Me gusta que no seas estúpida, dijo. La mayoría de la gente en tu situación se mostraría agradecida. Sonreirían tontamente, me darían las gracias y fingirían no entender exactamente de qué se trata.
¿Y de qué se trata exactamente? Se volvió hacia mí y de repente, la distancia que había mantenido me pareció insuficiente. No me estaba tocando, pero me sentía atrapada de todos modos, inmovilizada por el peso de su atención. Esto es lo que yo te doy a cambio de lo que tú necesitas. Tú me das lo que quiero, que eres tú. Simple, directo, devastador. Tu tiempo, tu compañía, tu atención cuando la necesito. Nada que no estés dispuesta a dar, Arya. No soy un monstruo. No. Le desafié obligándome a sostener su mirada. Porque controlar mi cuenta bancaria, conocer mi agenda, saber dónde está siendo tratada mi madre, eso me parece bastante monstruoso. Eso es diligencia de vida, replicó. No invierto en cosas que no he investigado. Y no te equivoques, tú eres una inversión. Esas palabras deberían haberme enfadado. Deberían haberme hecho salir corriendo por la puerta. En cambio, solo me hicieron sentir cansada. ¿Por qué yo? Pregunté, y odié lo débil que sonaba mi voz. No soy nadie. Trabajo en un bar. Apenas puedo permitirme comer. ¿Qué podrías querer de alguien como yo? Levantó la mano y me quedé paralizada cuando me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El contacto fue suave, casi tierno, y eso lo hizo más aterrador que si me hubiera agarrado. «Me recuerdas a alguien», dijo en voz baja. «A alguien a quien no pude salvar. A alguien que merecía algo mejor que lo que le deparó la vida. No soy tu proyecto de redención». «No», asintió. «No lo eres, pero quizás seas mi segunda oportunidad». Sonó un temporizador en otra habitación. Supuse que era la cocina. La expresión de Dante cambió y la vulnerabilidad que había vislumbrado desapareció tras esa máscara de control. «La cena está lista. Ven». No era una petición. El comedor era íntimo. Una mesa puesta para dos cerca de otra pared acristalada. Velas titilando en candelabros de cristal, la comida ya servida en platos que parecían obras de arte. Me apartó la silla con la cortesía propia de alguien educado en los modales de antaño y luego se sentó frente a mí. Me quedé mirando el plato, una especie de pasta con marisco, con una presentación tan perfecta que me sentí culpable por alterarla. «¿Tú has cocinado esto?», pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. «Sí», cogió el tenedor, completamente relajado. «No confío en la gente que se mete en mi espacio personal. Ni con la comida, ni con nada que importe. En mi trabajo aprendes a ser autosuficiente. ¿Y cuál es exactamente tu trabajo?». Sus ojos se encontraron con los míos a la luz de las velas, oscuros e indescifrables. «Importación, exportación», dijo con una leve sonrisa que me indicó que sabía que no le creía. «Negocio familiar, muy tradicional». «Tradicional», repetí, dando un pequeño bocado a la pasta que se derritió en mi lengua, a pesar de mis nervios. «¿Así es como lo llamamos? ¿Cómo crees que deberíamos llamarlo?». «Creo», dije con cautela, dejando el tenedor, «que los hombres con guardias armados, apartamentos privados y recursos para gastarse $50,000 sin pestañear no suelen importar mercancías legítimas». «Tienes razón», dijo, sorprendiéndome con su honestidad. «Yo no lo soy. Pero saber eso no cambia tu situación, ¿verdad? Tu madre sigue necesitando tratamiento. Tu casero sigue queriendo su dinero. Tú sigues necesitando ayuda que nadie más te ofrece. Así que debería aceptarlo. Aceptarte a ti. Aceptar cualquier acuerdo que sea». «Sí». Se recostó en su silla, estudiándome con esa intensidad inquietante. «Porque la alternativa es ver morir a tu madre mientras tú te matas a trabajar para intentar salvarla. ¿Y para qué? El orgullo, los principios, esas cosas no mantienen a la gente con vida. Arya, el dinero sí, el poder sí. Y ahora mismo, yo tengo ambos». Quería discutir. Quería decirle que se equivocaba, que había cosas más importantes que sobrevivir a cualquier precio. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta porque no se equivocaba. No realmente. Llevaba meses ahogándome y él me había tirado una cuerda. Que la cuerda tuviera espinas no la hacía menos necesaria. «¿Qué pasa después de cenar?», le pregunté en su lugar.
Te llevo a casa, dijo simplemente. Marco te lleva de vuelta a tu apartamento. Mañana vas a trabajar al bar. Como siempre. La única diferencia es que ahora, cuando entre, me sonreirás a mí en lugar de a otros hombres. Reservas tu atención para alguien que se la ha ganado. Pagando por ella, preocupándote lo suficiente como para pagarla, corrigió. Hay una diferencia. Después de eso, comimos en un silencio cargado. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido, aparte del ruido amortiguado de la ciudad que se filtraba por las ventanas. La comida era increíble, ingredientes claramente caros preparados con maestría, pero apenas podía saborearla. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de entender al hombre que tenía enfrente, tratando de encontrar el ángulo, la trampa, el momento en que se descubriría el pastel. «Sigues esperando que te haga daño», observó Dante, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Lo veo en tus ojos. Cada vez que me muevo, te sobresaltas. Cada vez que hablo, te preparas para lo peor. ¿Puedes culparme?» No. Se levantó y rodeó la mesa con esa gracia depredadora, y me obligué a no retroceder cuando se detuvo junto a mi silla. «Pero necesito que entiendas algo, Arya. No hago daño a lo que es mío. Lo protejo celosamente, con saña. Nadie toca lo que me pertenece, no sin consecuencias». Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de mi silla, enjaulándome sin tocarme. Tan cerca, podía ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler el cedro y el peligro que se aferraba a él como una segunda piel. «Y ahora eres mía», susurró, con su aliento cálido en mi oído. «Lo hayas aceptado o no. En el momento en que te vi reír en ese bar, sonriendo a alguien que no merecía el regalo de tu atención, fue en ese momento cuando te convertiste en mía. ¿Lo entiendes? Deberías haber dicho que no. Debería haberlo empujado. Deberías haber huido. En cambio me oí susurrar, sí». Su sonrisa fue pequeña, satisfecha y absolutamente aterradora en su posesividad. «Buena chica». Luego se enderezó y me tendió la mano. «Ven, te mostraré la vista desde el balcón antes de que Marco te lleve a casa». Le cogí la mano. «Dios, ayúdame». Le cogí la mano y dejé que me llevara más adentro de la hermosa jaula que estaba construyendo a mi alrededor, con gestos caros uno tras otro. Las 2 semanas siguientes pasaron en una confusión de contradicciones que me hicieron sentir como si estuviera viviendo 2 vidas separadas. Durante el día, o más bien durante la noche, seguía siendo solo Arya. Seguía trabajando en el Velvet Room, sirviendo bebidas y limpiando mesas, y seguía volviendo a casa en autobús a altas horas de la madrugada con los pies doloridos y el olor a licor derramado impregnado en mi ropa. Mis compañeros de trabajo no notaron ningún cambio. Mis clientes habituales seguían pidiendo sus bebidas de siempre. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, pero sí había cambiado, porque ahora Dante venía al bar 3 o 4 veces por semana. Nunca se anunciaba. No le hacía falta. Siempre lo sentía antes de verlo. Ese cambio eléctrico en el ambiente, la forma en que las conversaciones parecían bajar de volumen. La separación instintiva de la multitud. Se sentaba en la misma mesa de la esquina, la que tenía una vista clara de todas las salidas, y sus guardaespaldas flanqueaban la entrada mientras él se sentaba de espaldas a la pared, mirándome trabajar, simplemente mirando. Debería haber sido espeluznante. Debería haberme puesto los pelos de punta, como a veces me pasaba con las miradas de otros hombres, hambrientas, prepotentes y exigentes. Pero la atención de Dante era diferente, más intensa, como si estuviera catalogando cada movimiento que hacía, cada sonrisa que le dedicaba a un cliente, cada palabra que intercambiaba con mis compañeros de trabajo, midiendo, sopesando, decidiendo si merecían siquiera esa pequeña parte de mí. Y Dios ayudara a cualquiera que se mostrara demasiado amistoso. Marcus nunca volvió, tampoco Tom, el banquero de inversiones que solía charlar sobre el mercado de valores mientras tomaba su whisky, ni David, el artista que una vez me pidió si podía dibujarme durante mi descanso.
Todos desaparecieron de mi vida, sustituidos por clientes que mantenían la mirada baja y sus interacciones breves cada vez que Dante estaba en el local. La otra camarera, Jenny, se dio cuenta. ¿Qué pasa con el trajeado de la esquina?, me preguntó una noche durante un momento de calma, señalando con la barbilla la mesa de Dante. Viene aquí todos los días, mirándote fijamente. ¿Debería llamar a alguien? No, respondí rápidamente. Demasiado rápido. Él, no pasa nada. Es inofensivo. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Dante Caruso era muchas cosas, pero inofensivo no era una de ellas. Jenny arqueó una ceja, pero no insistió. Bueno, si te molesta, dímelo. Tony tiene un bate debajo de la caja registradora. Casi me echo a reír al imaginar a nuestro gerente de 50 años enfrentándose a Dante y su equipo de seguridad con un bate de béisbol. Casi. En lugar de eso, solo asentí y volví a preparar bebidas, muy consciente de esos ojos oscuros que seguían cada uno de mis movimientos desde el otro lado de la sala. El patrón era siempre el mismo. Dante llegaba, reclamaba su mesa y se sentaba en silencio durante 1 o 2 horas. Nunca pedía más que un vaso de whisky, al que apenas tocaba, y nunca hablaba con nadie excepto con su seguridad, que de vez en cuando se inclinaba para susurrarle informes que le hacían apretar la mandíbula o entrecerrar los ojos. Negocios. Supuse que del tipo que ocurría en las sombras y terminaba con la desaparición de personas. Entonces, en algún momento de mi turno, su teléfono se iluminaba. Lo miraba, se levantaba y se marchaba sin decir nada, sin mirar atrás, como si yo fuera solo otro mueble al que vigilaba. Me volvía loca porque las noches que no venía al bar, Marco aparecía en mi apartamento a las 8 en punto con una invitación que no podía rechazar. El señor Caruso solicita su compañía para cenar. Esas noches eran diferentes, íntimas, peligrosas en aspectos que no tenían nada que ver con armas o equipos de seguridad. Dante cocinaba, siempre algo elaborado, siempre perfectamente ejecutado. Comíamos en esa misma mesa con vistas a la ciudad, con velas parpadeando entre nosotros, y él me hacía preguntas. No las preguntas superficiales para conocernos de una primera cita, sino cosas más profundas. ¿Con qué soñaba? ¿Qué me hacía reír? ¿Cuál era mi primer recuerdo? ¿Qué haría si el dinero no fuera un problema? Y de alguna manera, imposiblemente, le respondía. Quizás era el vino. Siempre servía botellas caras que yo nunca había probado, ricas y suaves y peligrosamente fáciles de beber. Quizás era el aislamiento de ese apartamento en lo alto de la ciudad, donde el mundo real parecía muy lejano. O quizás era simplemente la intensidad de su atención, la forma en que escuchaba, como si cada palabra que yo decía importara, como si me estuviera memorizando de la misma manera que había memorizado mi agenda, mis deudas y mis miedos. Él también me contaba cosas, pequeñas cosas, cuidadosamente elegidas. Había crecido en Italia y se había mudado a Estados Unidos cuando tenía 12 años, tras la muerte de su padre. Tenía una hermana menor con la que no había hablado en 5 años. Odiaba el marisco, pero lo cocinaba de todos modos porque le interesaba el reto. Había aprendido a disparar cuando tenía 8 años. Eso último me dejó en silencio, con la copa de vino congelada a medio camino de mis labios. ¿Eso te da miedo?, me preguntó, mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables a la luz de las velas. Sí, admití, porque mentir a Dante me parecía inútil. De todos modos, él siempre parecía saber la verdad. Bien, dijo, el miedo te mantiene alerta, la precaución te mantiene viva. Pero a pesar del miedo, o quizá precisamente por él, me sorprendí deseando que llegaran esas cenas. Me sorprendí mirando la hora en el trabajo, preguntándome si Marco estaría esperándome cuando llegara a casa. Me sorprendí sintiéndome decepcionada las noches en que mi apartamento permanecía en silencio. Eso me asustaba más que cualquier cosa que Dante me hubiera contado sobre sí mismo. Fue un jueves por la noche, 2 semanas y media después de nuestra primera cena, cuando todo volvió a cambiar. El bar estaba abarrotado. Algún evento corporativo había terminado temprano e inundaba la sala de terciopelo con trajes y cuentas de gastos. Estaba en la tercera fila de la barra, apenas pudiendo atender los pedidos de bebidas, cuando lo sentí.
Ese cambio familiar en el aire que significaba que Dante había llegado. Levanté la vista y lo vi moviéndose entre la multitud hacia su mesa habitual. Pero esa noche era diferente. Esa noche no estaba solo. La mujer que lo acompañaba era impresionante. Una modelo alta, con unas piernas interminables, enfundada en un vestido rojo que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas por su espalda, e incluso desde el otro lado de la sala podía ver el brillo de los diamantes en su cuello y muñecas. Se movía con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Su mano bien cuidada descansaba posesivamente sobre el brazo de Dante. Algo afilado y desagradable se retorció en mi pecho. Celos, ardientes, inmediatos y absolutamente ridículos, porque yo no tenía ningún derecho sobre Dante Caruso, ningún derecho a sentir nada por quién llevaba a los bares o qué hacía con su tiempo cuando yo no estaba. Había comprado mi complacencia con su dinero, no mi afecto ni mi corazón. Pero verla inclinarse para susurrarle algo al oído, verlo asentir y guiarla hacia la mesa con la mano en su espalda, fue como tragarse un cristal. Aria, necesito 3 martinis y un whisky sour. Jenny me llamó, devolviéndome a la realidad. Me obligué a concentrarme en las bebidas, en la mecánica de medir, verter y agitar. No mires su mesa, no te preguntes quién es, no te importe. Pero miré, no pude evitarlo. La mujer, fuera quien fuera, estaba sentada cerca de Dante, con el cuerpo inclinado hacia él, y su risa se imponía al ruido ambiental. Era hermosa y sofisticada y encajaba perfectamente con un hombre que llevaba el poder como una segunda piel. Todo lo que yo no era, todo lo que nunca podría ser, aunque quisiera. El equipo de seguridad de Dante parecía relajado, lo que me indicaba que ella no era una amenaza, que era alguien conocido, alguien aprobado, alguien que pertenecía a su mundo de una manera que yo nunca podría. Volví a la barra, con las manos ligeramente temblorosas mientras adornaba los martinis. ¿Estás bien?, me preguntó Jenny tocándome el hombro. Parece que hayas visto un fantasma. Estoy bien, logré decir, solo cansada. La mentira me pesaba en la lengua, pero esbocé una sonrisa y serví las bebidas. Y luego me dediqué al atender a la avalancha de clientes con una concentración que rayaba en la desesperación. Cualquier cosa con tal de no mirar hacia esa mesa. Cualquier cosa con tal de ignorar la sensación de malestar en mi estómago. Pasó una hora. La multitud comenzó a disminuir. Casi me había convencido de que podría pasar la noche sin derrumbarme cuando sentí que alguien se acercaba a la barra. No era Dante, era la mujer. De cerca era aún más hermosa. El tipo de belleza que proviene de salones caros, entrenadores personales y dermatólogos en marcación rápida. Su maquillaje era impecable. Su perfume sutil y claramente de diseño. Y cuando me sonrió, la sonrisa no llegó a sus fríos ojos azules. Vodka con arándanos, dijo con voz suave y culta, de la mejor calidad. Asentí con la cabeza y alcancé la botella con las manos, que me obligué a mantener firmes. Mientras servía, sentí que me observaba con la misma atención calculadora que Dante solía emplear, midiendo, evaluando. Así que tú eres Aria, dijo. Y no era una pregunta, se me revolvió el estómago. Lo siento, ¿te conozco? Todavía no. Pero Dante me ha hablado de ti. Aceptó la bebida que le deslice por la barra y dio un delicado sorbo. Soy Isabel, la prometida de Dante. La palabra me golpeó como un puñetazo. Prometida. Claro, tenía una prometida. Los hombres como Dante Caruso no permanecían solteros. Tenían mujeres hermosas y adecuadas esperándolos. Mujeres que entendían su mundo y podían navegar por él sin ahogarse. Felicidades, me oí decir. La palabra sonó hueca. La sonrisa de Isabel se agudizó. No te ha hablado de mí, ¿verdad? Típico. Dante odia las complicaciones. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador que sonaba más bien como una amenaza. Pero déjame dejar algo muy claro, querida. Sea cual sea el acuerdo que tengas con él, sea cual sea el dinero que te haya dado, sean cuales sean las promesas que te haya hecho, todo termina esta noche. Aléjate mientras puedas. No sé de qué estás hablando,
dije, pero las palabras salieron débiles, poco convincentes. No te hagas la tonta. No estamos a ese nivel. Dejó su copa sobre la mesa. Los diamantes reflejaban la luz. Dante tiene la costumbre de recoger a los desamparados, cosas bonitas y rotas que cree que puede arreglar. Pero nunca duran, cariño. Se aburre, sigue adelante y entonces, ¿dónde te quedas tú? Sola, con nada más que recuerdos de lo que se sentía al tener su atención durante un rato. Cada palabra era un dardo cuidadosamente lanzado que daba en blanco en puntos que yo no sabía que eran vulnerables. Porque ella tenía razón. Todo lo que decía era cierto. Yo era temporal, desechable, un proyecto que él había abandonado una vez que pasó la novedad. Debería volver al trabajo, logré decir, con la garganta apretada. Buena chica. Isabel cogió su bebida y se dio la vuelta para marcharse. Entonces se detuvo y miró por encima del hombro. Ah, y Aria, si eres inteligente, cogerás el dinero que te ha dado y desaparecerás, porque Dante Caruso no comparte, y yo tampoco. Volvió a la mesa y se sentó junto a Dante con una familiaridad que denotaba años, no semanas. Él dijo algo que no pude oír y ella se rió, dándole un beso en la mejilla que dejó una marca de pintalabios rojo en su piel. Él no se la borró. Me volví hacia la barra con la vista nublada por las lágrimas. Me negué a dejarme caer. No aquí, no donde la gente pudiera verme, no donde él pudiera verme. El resto de mi turno pasó como en una neblina. Preparé bebidas mecánicamente, sonreí cuando era apropiado y conté los minutos que faltaban para poder escapar. Dante e Isabel se quedaron una hora más y luego se marcharon juntos. Ella cogida de su mano, sin mirarme, como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. Cuando mi turno finalmente terminó a las 2:00 recogí mis cosas con los dedos entumecidos y me dirigí a la salida de empleados. El callejón detrás del bar estaba oscuro y olía a basura y lluvia, pero afortunadamente estaba vacío. O eso creía yo. ¿Qué haría? Me di la vuelta, con el corazón en un puño. Dante estaba solo a la entrada del callejón, con la chaqueta desabrochada y las manos en los bolsillos. El equipo de seguridad no estaba a la vista. Solo él, a contraluz de las farolas, con la cara medio en sombra. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Le pregunté, y odié que mi voz temblara. Esperándote. Se acercó y yo retrocedí instintivamente hasta que mis hombros chocaron contra la pared de ladrillo. Has estado llorando. Yo no. No me mientas. Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tensión en su mandíbula. Algo peligroso parpadeando en sus ojos oscuros. Isabel ha hablado contigo. ¿Qué te ha dicho? La verdad. Las palabras salieron amargas. Que soy temporal, que tienes una prometida, que debería coger el dinero y largarme antes de que te aburras y me tires como todas las demás cosas rotas que has coleccionado. Su expresión se quedó completamente inmóvil, mortalmente inmóvil. ¿Y tú la creíste? ¿Por qué no iba a hacerlo? Exigí, con la emoción rompiendo finalmente mi entumecimiento. Nunca mencionaste una prometida, Dante. Apareces en mi trabajo. Me preparas la cena. Actúas como si me pertenecieras. Pero nunca dijiste que pertenecías a otra persona. Así que sí, la creí porque al menos fue sincera sobre lo que es esto. ¿Quieres sinceridad? Levantó la mano y la apoyó con la palma plana contra la pared junto a mi cabeza, encerrándome. Isabel es un acuerdo político. Nuestras familias han estado planeando ese compromiso desde que éramos niños. No significa nada. Ella no significa nada. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque oyó hablar de ti, dijo, bajando la voz hasta ese peligroso silencio que aceleró mi pulso. Porque se siente amenazada por ti como nunca lo ha estado por nadie más. Porque tú, Aria, con tu vestido barato, tus ojos sinceros y tu orgullo obstinado, me importas más en 2 semanas que ella en 20 años. Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Esta noche le he dicho que el compromiso ha terminado. Dante continuó, levantando su mano libre para acariciar mi rostro con sorprendente delicadeza. Le he dicho que no me casaré con ella. No me casaré con nadie excepto con la mujer que yo elija. Y yo te elijo a ti. No puedes.
Sí que puedo, me interrumpió. Puedo hacer lo que quiera. Eso es el poder, Arya. La capacidad de elegir tu propio camino, independientemente de lo que los demás digan que debes hacer. No me voy a casar contigo, susurré, aunque mi cuerpo me traicionó al inclinarse hacia su caricia. Ni siquiera te conozco. Entonces déjame ayudarte a conocerme. Su pulgar rozó mi pómulo, recogiendo una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Déjame demostrarte que esto entre tú y yo es real. No es un acuerdo, ni una transacción. Es real. Nada de esto es real, dije. Pero mis palabras carecían de convicción. Su sonrisa fue pequeña, casi triste. Entonces, ¿por qué lloras, Arya? ¿Por qué te importa con quién estoy si esto no significa nada para ti? No tenía respuesta. No podía admitir la verdad. Que en algún lugar entre sus celos posesivos y sus cenas cuidadosamente preparadas, había empezado a enamorarme. Había empezado a preocuparme por un hombre que me aterrorizaba, que me controlaba, que se había comprado un lugar en mi vida y se negaba a irse. «Ven a casa conmigo esta noche», murmuró, con la frente apoyada en la mía. «No para cenar, no para aparentar, solo ven a casa. Quédate conmigo. Déjame demostrarte que esto es más de lo que crees». Toda la parte racional de mi cerebro me gritaba que dijera que no, que me marchara, que recordara que los hombres como Dante Caruso no se enamoraban de chicas como yo. Las consumían y seguían adelante. Pero allí, de pie en ese callejón, con sus manos acariciando suavemente mi rostro y su aliento cálido contra mis labios, no podía recordar por qué importaba la racionalidad. «De acuerdo», susurré. Y así sin más me lancé voluntariamente al fuego. El ático era diferente a las 3 de la madrugada, más tranquilo, de alguna manera más íntimo. Las luces de la ciudad más allá de las ventanas se habían atenuado hasta convertirse en destellos dorados sobre terciopelo negro, y el silencio era tan denso que casi se podía tocar. Dante se movía por la estancia con familiaridad, quitándose la chaqueta del traje y colgándola sobre una silla, aflojándose la corbata con una mano, mientras con la otra me sostenía la mano con delicadeza, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Quizás debería haberlo hecho. En cambio, me quedé de pie en su salón, todavía con la ropa del bar que olía a licor derramado y colonia de desconocidos, sintiéndome más fuera de lugar que nunca en este mundo de mármol, cuero y ventanas que iban del suelo al techo. «¿Tienes hambre?», preguntó Dante, dirigiéndose hacia la cocina. «Puedo prepararte algo. A las 3 y que te mandé ya». Me miró hacia atrás y había algo casi infantil en su leve sonrisa. «No duermo mucho. Riesgos laborales. La comida ayuda». Lo seguí a la cocina, toda de acero inoxidable y granito negro, probablemente más grande que todo mi apartamento. Se movía con sorprendente comodidad, sacando ingredientes del refrigerador con la facilidad de alguien que realmente usaba este espacio con regularidad, no solo para lucirse. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza los taburetes de la isla. Lo hice, observando cómo rompía los huevos en un bol, los batía con eficiencia y añadía nata y hierbas que no supe identificar. Sus movimientos eran precisos, controlados, al igual que todo lo demás en él. Incluso sus mangas remangadas revelaban unos antebrazos musculosos y tensos, el borde de ese tatuaje que había vislumbrado antes. Algo oscuro y elaborado que desapareció bajo la tela. «¿Qué es?», pregunté, señalando con la cabeza la tinta. «¿El tatuaje?». Se detuvo, mirando su brazo como si hubiera olvidado que estaba allí. «El escudo familiar. Todos los Caruso lo reciben cuando cumplen 18 años. Un recordatorio de quiénes somos, a qué estamos vinculados. Suena más a una marca que a un recordatorio». Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e indescifrables. «Quizás lo sea». «¿Te molesta?». «Aún no lo sé», admití. «Todo lo que tienes me molesta, y nada de lo que tienes me molesta lo suficiente como para irme». Algo brilló en su rostro. ¿Sorpresa, quizás? ¿O satisfacción? Volvió a los huevos vertiéndolos en una sartén caliente donde la mantequilla chisporroteaba y saltaba. «Eres más honesta que la mayoría de la gente que conozco. Es refrescante. Peligroso, pero refrescante». «¿Peligroso cómo?».
La honestidad invita a la honestidad. Y hay cosas de mi vida que es mejor que no sepas. Emplató la tortilla con la misma precisión con la que hacía todo lo demás, añadiendo tostadas y fruta con la atención de un artista a la presentación. Luego la deslizó delante de mí junto con unos cubiertos que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Come. Apenas tocaste la cena antes. No me había dado cuenta de que se había dado cuenta, pero por supuesto que lo había hecho. Dante se daba cuenta de todo. La tortilla estaba perfecta, esponjosa y sabrosa, aderezada con hierbas que sabían a caras. Comí despacio, muy consciente de que él me observaba, de la intimidad de ese momento, solo nosotros dos en su cocina en plena noche, compartiendo comida y silencio y algo que se sentía peligrosamente cercano a la domesticidad. Háblame de Isabel, dije finalmente, dejando el tenedor. La historia real, no la versión que me contaste en el callejón. Dante se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho. La luz era más suave sin la corbata y con la camisa arrugada. Parecía más joven, más humano. Nuestras familias lo acordaron cuando éramos niños. Su padre controla los puertos de Nueva York. Mi familia controla la distribución. Un matrimonio uniría territorios, eliminaría la competencia y fortalecería a ambas familias. Pero tú no la amas. Ni siquiera me gusta, dijo sin rodeos. Isabel es ambiciosa, calculadora y cruel cuando le conviene. Quiere el nombre de Caruso y el poder que conlleva. No me quiere a mí, no de verdad. ¿Y tu familia? No les importa que rompas el compromiso. Su risa fue breve, sin humor. Mi familia no tiene voto. Ya no. Cuando murió mi padre, heredé todo. El negocio, la responsabilidad, la carga de todas las decisiones que tomó antes de que yo tuviera la edad suficiente para comprenderlas. He pasado los últimos 8 años limpiando sus errores, reconstruyendo lo que él casi destruyó. Me he ganado el derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones desencadenan una guerra. Incluso entonces, se acercó más, apoyando las manos a ambos lados de mí sobre la encimera, encerrándome sin llegar a tocarme. Pero no llegará a eso. El padre de Isabel es ante todo un hombre de negocios. Se enfadará, pero se adaptará. Encontrará otra alianza, otro matrimonio para consolidar su poder. Así funciona este mundo. Suena solitario, lo es. Su voz se apagó, íntima y cruda, hasta que deja de serlo, hasta que encuentras a alguien que te mira y no ve el poder, el dinero o el nombre. Alguien que solo te ve a ti. Se me cortó la respiración. Apenas te conozco, Dante. ¿Cómo puedo verte si no me dejas? Entonces pregúntame. Sus ojos buscaron los míos, intensos y casi desesperados. Pregúntame lo que quieras. Te diré la verdad, toda. Sin más juegos. Era una oferta que no esperaba, una vulnerabilidad que parecía más peligrosa que cualquier arma. Tragué saliva con dificultad y elegí mis palabras con cuidado. La noche que nos conocimos en el bar, dijiste que era tuya, que lo habías decidido en cuanto me viste. ¿Por qué? Se quedó callado durante un largo rato, moviendo la mandíbula como si estuviera tratando de decidir cuánto revelar. Finalmente extendió la mano y trazó la curva de mi pómulo con un dedo, con un toque dolorosamente suave. Te reías, dijo en voz baja. Reías de verdad, no esa risa falsa que la gente usa cuando intenta impresionar a alguien o conseguir algo. Y por un segundo parecías libre, feliz, como si el peso del mundo no te aplastara. Bajó la mano. Mi madre solía reír así antes de que las decisiones de mi padre la destruyeran, antes de que la vida que llevamos le quitara todo lo bueno y la redujera a la nada. La comprensión me golpeó como un tren de mercancías. Te recuerdo a ella. No. Su voz era feroz. Me recuerdas a lo que ella podría haber sido si alguien la hubiera protegido. Si alguien hubiera visto lo que estaba pasando y hubiera intervenido antes de que fuera demasiado tarde. Exhaló lentamente. Tenía 8 años cuando ella murió. Se suicidó, aunque la familia lo llamó accidente. Yo la encontré. Yo fui quien... Se detuvo, con la garganta entrecortada. Instintivamente, extendí la mano y cubrí la suya con la mía.
No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Giró la mano y entrelazó nuestros dedos. Necesito que lo entiendas. No soy un buen hombre, Arya. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando si supieras los detalles. Pero protejo lo que es mío de forma obsesiva, violenta, porque sé lo que pasa cuando no lo haces. Cuando dejas que el mundo te quite y te quite hasta que no queda nada, las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Por él, por su madre, por el niño que la había encontrado y que había sido moldeado por ese trauma hasta convertirse en el hombre peligroso que tenía delante. Yo no soy ella, susurré. No voy a romperme, Dante. Todo el mundo se rompe tarde o temprano. Su mano libre se levantó para acariciar mi rostro. Pero tal vez si tengo suficiente cuidado, si te doy todo lo que necesitas, no te romperás como ella. Tal vez esta vez pueda hacerlo bien. No soy una segunda oportunidad, dije, incluso mientras me inclinaba hacia su caricia. Solo soy yo, rota a mi manera, ahogándome en mis propios problemas. No puedes salvarme y redimirte al mismo tiempo. Mírame. Entonces me besó, no con delicadeza, ni con cuidado, como un hombre que se ahoga y yo soy el aire. Su boca reclamó la mía con un hambre que me robó el aliento. Una mano se enredó en mi cabello mientras la otra me acercaba más a él, eliminando el espacio entre nosotros. Jadeé contra sus labios y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que no pude pensar, no pude respirar, solo pude sentir. Era peligroso, imprudente. Todo lo que había jurado no hacer, lo hice de todos modos. Mis manos encontraron sus hombros, su cuello, se enredaron en su cabello oscuro y lo atrajeron hacia mí, aunque no había más cerca que llegar. Sabía a menta y whisky y a algo único en él. Y yo quería más. Quería todo lo que me ofrecía y todo lo que no me ofrecía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Quédate, murmuró. Esta noche solo duerme. Nada más. Solo quédate conmigo. Debería haber dicho que no. Debería haber llamado a un coche, haber vuelto a mi destartalado apartamento, haber puesto distancia entre mí y este hombre que se estaba convirtiendo rápidamente en todo mi mundo. De acuerdo, susurré en su lugar. Me llevó a su dormitorio, todo de madera oscura y con una iluminación suave, y una cama en la que cabrían cómodamente 5 personas. Desapareció en lo que supuse que era un armario y regresó con una camiseta, suave y gastada, que me ofreció sin decir nada. Me cambié en el baño, salpicándome agua en la cara y mirando mi reflejo. Tenía los labios hinchados por su beso. Mis ojos brillaban demasiado, con el brillo de la fiebre, como si estuviera enferma. Quizás lo estaba. Quizás Dante Caruso era un virus en mi torrente sanguíneo y yo estaba demasiado débil para combatir la infección. Cuando salí, él ya estaba en la cama, vestido solo con pantalones de dormir, con las sábanas retiradas en señal de invitación. Me metí a su lado, muy consciente de su proximidad, del calor que irradiaba su cuerpo, de lo pequeña que me sentía en esa enorme cama. «Ven aquí», dijo en voz baja. Me acerqué y él me rodeó con el brazo, atrayéndome hacia su pecho. Podía oír los latidos fuertes y constantes de su corazón. Sentía el subir y bajar de su respiración. Olía a cedro y a seguridad, lo cual era una locura porque nada en Dante Caruso era seguro. «Dime algo verdadero», le susurré en la oscuridad. «Algo que nunca le hayas contado a nadie». Su mano acarició lentamente mi cabello, un gesto tranquilizador e íntimo. «Me aterra perderte», admitió. «Lo cual es una locura, porque apenas te conozco. Pero la idea de que te marches, de que elijas a otra persona, de que sonrías a otro hombre como le sonreíste a ese idiota en el bar, me hace querer quemar el mundo. Eso no es sano. Nunca he dicho que sea sano», dijo mientras me abrazaba con más fuerza. «Pero soy tuyo, Arya, por completo, posiblemente de forma irreversible. Y necesito que decidas si puedes vivir con eso». Me quedé callada durante un largo rato, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo el ritmo constante de su respiración. «No sé si podré», dije finalmente, «pero tampoco sé si podré alejarme.
Entonces no lo hagas. Sus labios se presionaron contra mi cabello. Quédate. Lo resolveremos sobre la marcha. Déjame cuidar de ti mientras decides. Eso no es justo. Me estás sobornando con seguridad, dinero y amor. Me interrumpió en voz baja. Te estoy sobornando con amor. Quizás sea retorcido y posesivo y no sea lo que te mereces, pero es real. Aria, más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. Sentí un nudo en el pecho. No puedes quererme. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sé que haces turnos extra para pagar el tratamiento de tu madre. Sé que lloras en el baño del trabajo cuando crees que nadie te oye. Sé que antepones las necesidades de los demás a las tuyas hasta que no te queda nada para ti. Sé que eres fuerte y testaruda y tan hermosa que a veces me duele mirarte. Una lágrima resbaló por mi mejilla y fue absorbida por su camiseta. Esto es una locura. Probablemente. Su voz estaba ahora somnolienta, el sueño se apoderaba de él. Pero sigues aquí. Eso tiene que significar algo. Lo significaba. Solo que yo no estaba preparada para admitirlo. Cerré los ojos y dejé que el calor de su cuerpo y la seguridad de sus brazos me arrullaran hasta dormir. Mañana me preocuparía por las consecuencias. Mañana averiguaría qué estaba haciendo con un jefe de la mafia que había decidido que yo le pertenecía. Mañana me enfrentaría a la realidad. Esta noche me permitiría disfrutar de esto. La fantasía de ser protegida, querida, elegida, aunque se basara en el peligro, la obsesión y hermosas mentiras, aunque me estuviera enamorando de un hombre que podría destruirme, aunque una parte de mí quisiera que lo hiciera. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el olor del café. Durante un momento de desorientación, no supe dónde estaba. La cama era demasiado blanda, las sábanas demasiado caras, la habitación demasiado luminosa. Entonces, la memoria volvió de golpe. Dante, el beso, su confesión en la oscuridad, quedándome dormida en sus brazos mientras mi mente racional gritaba advertencias que yo había decidido ignorar. Me senté rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, y me encontré sola en la enorme cama. El espacio a mi lado estaba frío, la huella de su cuerpo era la única prueba de que había estado allí. Se oían voces procedentes de algún lugar del apartamento, bajas, serias, hablando en un italiano rápido que no podía entender. Me levanté de la cama, todavía con su camiseta puesta, y caminé descalza hacia el sonido. El pasillo daba al salón, donde Dante estaba de pie junto a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja y gesticulando enérgicamente con la mano libre mientras hablaba. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, con el aspecto del peligroso hombre de negocios que había conocido en el bar. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, todo en él se suavizó. Dijo algo rápido por teléfono, luego terminó la llamada y cruzó la habitación con 3 largos pasos. «Estás despierta. Iba a venir a ver cómo estabas». «¿Qué hora es?» «Casi las 11». Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara. El gesto fue tan natural que me hizo doler el pecho. «Te dejé dormir. Lo necesitabas». 11. Había dormido 8 horas seguidas, el periodo más largo en meses, sin pesadillas sobre facturas médicas o avisos de desahucio, sin despertarme presa del pánico ante cada ruido desconocido. Solo descanso. «He hecho café», dijo Dante, guiándome hacia la cocina, «y he pedido el desayuno. No estaba seguro de lo que te gustaba, así que lo he pedido todo». No exageraba. La isla de la cocina estaba cubierta de comida, bollería, fruta, huevos, bacon, gofres, yogur, suficiente para alimentar a un pequeño ejército. El exceso casual debería haberme molestado. En cambio, me encontré luchando por contener las lágrimas ante la simple consideración del gesto. «Esto es demasiado», logré decir. «Nada es demasiado para ti». Vertió café en una elegante taza. Le añadió crema sin preguntarme cómo me gustaba porque, por supuesto, ya lo sabía, y me la entregó. «Come. Luego tenemos que hablar». Esas 4 palabras hicieron que un escalofrío me recorriera el estómago. ¿Sobre qué? Sobre mantenerte a salvo. Ahora su expresión era seria.
La suavidad había sido sustituida por algo más duro, más peligroso. Isabella le contó a su padre lo nuestro anoche. Antonio Rossini no está contento con la ruptura del compromiso. Dejé el café, con las manos temblando de repente. ¿Qué significa eso? Significa que podría intentar utilizarte para llegar a mí, para obligarme a actuar o castigarme por la falta de respeto. Dante apretó la mandíbula. No dejaré que eso suceda, pero requiere cambios. Precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Se acercó a la encimera y cogió una carpeta que no había visto antes. Primero, te mudarás de tu apartamento. Hoy mismo he hecho que empaquetaran tus pertenencias y las trasladaran a un lugar seguro, una propiedad que tengo en un barrio mejor. 2 dormitorios, si eso te hace sentir mejor. Tu propio espacio dentro del mío. Has embalado mi apartamento sin preguntarme. Envié a gente de mi confianza. Todas tus pertenencias están a salvo, inventariadas, esperándote. Abrió la carpeta y extendió los papeles sobre el mostrador. Segundo, no vas a volver a la sala de terciopelo. He hablado con tu jefe. Estás de baja remunerada indefinida. No puedes. Sí que puedo. Y lo hice. Su voz era firme. No admitía réplica. Ese bar es demasiado público, demasiado expuesto. Cualquiera que busque una ventaja contra mí, empezará por ahí. No voy a arriesgarme. La ira ardió en mi pecho, atravesando el miedo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme en algún apartamento de tu propiedad, vistiendo ropa que tú compraste, comiendo comida que tú proporcionas, como una mujer mantenida? Se supone que debes seguir viva, replicó él, perdiendo por fin el control. Se supone que debes dejar que te proteja de las consecuencias de haberme elegido. Porque eso es lo que es, Aria. Te quedaste anoche, me devolviste el beso. Tú elegiste esto, nos elegiste a nosotros, y ahora tengo que protegerte de lo que esa elección implica. Yo no elegí ser una prisionera. No eres un prisionero. Acortó la distancia entre nosotros, enmarcando mi rostro con sus manos con una delicadeza sorprendente, a pesar de la intensidad de su mirada. Puedes irte cuando quieras. Sal por esa puerta, vuelve a tu antigua vida. Olvida que esto ha sucedido. No te detendré, pero si te quedas, si eliges estar conmigo, entonces aceptas mi protección. Toda ella. Porque no puedo perderte. No lo sobreviviría. La crudeza de su voz me desarmó. No se trataba de control. En realidad, no. Se trataba de un hombre que había visto morir a su madre, que había pasado toda su vida sin poder salvar a las personas que amaba, y que ahora estaba desesperado por proteger a la única persona que le había hecho sentir algo real. ¿Y mi madre? Pregunté en voz baja. Sus tratamientos. Si estoy escondido, ya está todo arreglado. He contratado cuidados privados, los mejores médicos, una suite en el Mercy General que está vigilada las 24 horas por mi seguridad. Nadie se le acerca sin autorización. Sacó unos papeles de la carpeta y esto. Mis abogados lo redactaron esta mañana. Miré los documentos, papeles legales repletos de texto que apenas podía entender. Pero algunas palabras me llamaron la atención. Beneficiario, fondo fiduciario, gastos médicos, cobertura total. ¿Qué es este seguro? Dante dijo simplemente, si me pasa algo, tu madre seguirá recibiendo cuidados. El fideicomiso está a tu nombre. Nadie más puede tocarlo. Tanto si te quedas conmigo como si no, ella estará atendida de por vida. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Por qué harías esto? Porque te quiero. Lo dijo con tanta sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Porque te mereces tomar tu decisión basándote en lo que quieres, no en lo que necesitas. Porque necesito que sepas que quedarme contigo es porque te quiero, no porque te atrape. Lo miré fijamente. Este hombre hermoso y peligroso, que había trastocado toda mi vida en cuestión de semanas, que se había ganado un lugar en mi mundo y se negaba a irse, que ahora me ofrecía todo lo que necesitaba mientras afirmaba que era un regalo, no una jaula. Tengo miedo, susurré. Bien, el miedo te mantiene alerta, repitió las palabras que había dicho semanas atrás, pero ahora tenían un peso diferente.
Ten miedo. Enfádate. Sé lo que necesites ser. Solo sélo conmigo. Déjame amarte mientras decides si puedes corresponderme. Yo ya lo hago. La confesión salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Eso es lo que me aterra. Te amo y apenas te conozco, y todo esto está mal y es peligroso. Y él me besó, tragándose el resto de mis palabras. Este beso era diferente del hambre desesperada de la noche anterior. Era una promesa, una afirmación, un voto sellado con la presión de los labios y el estruendo de nuestros latidos. Cuando se apartó, su frente descansó contra la mía. Entonces lo averiguaremos juntos. Día a día tú aprenderás quién soy realmente. Yo aprenderé a hacer lo que necesitas. Construiremos algo real a partir de este comienzo loco. ¿Y si tu mundo nos destruye y ardemos juntos? Su sonrisa fue pequeña, casi triste. Pero prefiero arder contigo que vivir a salvo sin ti. Los siguientes 3 meses fueron un estudio de contradicciones. Dante cumplió su palabra. El apartamento al que me había trasladado era precioso. 2 habitaciones en un edificio seguro con portero y cámaras, y espacio suficiente para que nunca me sintiera atrapada. La atención a mi madre mejoró drásticamente con la suite privada y los tratamientos especializados, y la visitaba todos los días bajo la atenta protección de Marco. Pero, más que eso, Dante me dejó entrar. Me enseñó a cocinar las elaboradas comidas que él preparaba. De pie detrás de mí, en la cocina, con sus manos guiando las mías, con una paciencia infinita cuando cometía errores. Me mostró las partes legítimas de su negocio, la empresa importadora que realmente importaba cosas, las propiedades inmobiliarias, las inversiones que no tenían nada que ver con las partes más oscuras de su mundo. Y poco a poco, con cuidado, también me mostró las partes oscuras, no la violencia. Eso lo mantenía cuidadosamente separado. Lo manejaban personas que nunca conocí, en lugares que nunca vi. Pero me contó la verdad sobre la historia de su familia, sobre las decisiones que había tomado su padre y por las que Dante seguía pagando, sobre las guerras territoriales y las alianzas políticas, y el constante equilibrio entre mantener el poder y tratar de construir algo mejor. Yo no soy mi padre, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el balcón de su ático, con la ciudad brillando bajo nosotros. No trafico con drogas, no trafico con personas. Llevo 8 años intentando limpiar lo que él dejó atrás. Convertir esta familia en algo que pueda sobrevivir a la luz. ¿Es posible? Le pregunté. ¿Se puede abandonar realmente esta vida? No lo sé, admitió, pero lo estoy intentando. Por ti, por el futuro que quiero contigo. Tuvimos peleas, discusiones terribles y explosivas sobre su posesividad, sobre los guardias que me seguían a todas partes, sobre el hecho de que hubiera eliminado de mi vida a todos los amigos varones que había tenido sin pedir perdón. Era celoso, controlador y no se arrepentía en absoluto. Pero también sabía escuchar. Cuando le dije que necesitaba espacio para respirar, me lo dio. Cuando le dije que la seguridad constante me hacía sentir como una prisionera, redujo la vigilancia a un guardia en lugar de 3. Cuando lloré porque echaba de menos la independencia de mi antigua vida, abrió una cuenta bancaria a mi nombre y me enseñó a invertir, a construir mi propia seguridad que no dependiera de él. Si alguna vez quieres marcharte, me dijo, mostrándome los extractos de la cuenta, puedes hacerlo. Nunca más volverás a estar atrapada por el dinero. Era la jaula más amorosa que había experimentado jamás. Antonio Rossini hizo su jugada 3 meses después de que me mudara al mundo de Dante. Un coche bomba en el aparcamiento de una de las propiedades de Dante, dirigido a un vehículo que teníamos previsto utilizar. Sobrevivimos solo porque la paranoia de Dante le impedía seguir rutinas. Nunca tomaba el mismo coche 2 veces seguidas. La represalia fue rápida y brutal. No lo vi, no quise saber los detalles, pero Dante llegó a casa esa noche con sangre en la camisa y algo frío en los ojos que me hizo comprender exactamente lo peligroso que era. Ya está hecho, fue todo lo que dijo. Rini ya no será un problema. Debería haberme horrorizado. Debería haber hecho las maletas y haber huido. En cambio, lo abracé mientras se duchaba,
lavando las pruebas de la violencia por el desagüe, y comprendí que ese era el precio de amar a Dante Caruso. Lo bello y lo terrible, entrelazados tan estrechamente que no podían separarse. 6 meses después de aquella primera noche en el bar, Dante me llevó de vuelta al Velvet Room, no para trabajar, sino para celebrar. Había comprado el local, lo había renovado y lo había transformado en algo que seguía teniendo la misma iluminación ámbar y el mismo ambiente íntimo, pero que ahora parecía más seguro, más limpio, mejor. Jenny seguía trabajando allí, ahora como directora general, con un sueldo que la hacía llorar. Marcus también había vuelto, disculpándose por haber huido aquella primera noche, y nos reímos de ello mientras tomábamos unas copas y Dante nos observaba con una ligera envidia. «Quiero que tengas una opción», dijo Dante, de pie conmigo en el bar donde nos conocimos. «Puedes trabajar aquí si quieres, gestionarlo, o puedes hacer algo completamente diferente. Ir a la escuela, montar un negocio, lo que sea. Apoyaré cualquier cosa que elijas». «¿Y si elijo simplemente estar contigo?», le pregunté. «¿Se puede hacer eso?». Su sonrisa era sincera y transformó su rostro de peligroso a devastador. «Esa es también mi primera opción. Pero tú te mereces más que ser la pareja de alguien. Te mereces tus propios sueños. Quizás mi sueño sea construir algo contigo». Dije algo real, algo mejor que lo que había dicho antes. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se me cortó la respiración. «Entonces constrúyelo conmigo oficialmente, de forma permanente. Sé mi esposa, Aria. Elígeme cada día durante el resto de nuestras vidas». El anillo era precioso, un sencillo diamante que reflejaba la luz, elegante, discreto y perfecto. Nada que ver con las ostentosas joyas que llevaba Isabel. Este había sido elegido para mí, por quien realmente era, no por quien alguien quería que fuera. «Sí», susurré, y luego más alto. «Sí». Me deslizó el anillo en el dedo y me besó allí, en el bar donde todo había comenzado, donde yo era solo una camarera cansada y él, un extraño peligroso que había decidido que yo era suya. La multitud que nos rodeaba vitoreó, Jenny y Marcus, y todas las personas que habían visto desarrollarse nuestra extraña historia de amor. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vista, verdaderamente elegida, verdaderamente en casa. Nos casamos discretamente 6 meses después, en una pequeña ceremonia con solo nuestros seres más queridos. Mi madre estaba allí, lo suficientemente sana como para acompañarme al altar en silla de ruedas, llorando de felicidad. La hermana de Dante también vino, reconciliándose con él después de años de distanciamiento. Y más tarde me dijo que nunca había visto a su hermano tan genuinamente feliz. La vida que construimos no fue fácil. El mundo de Dante seguía siendo peligroso, lo que requería una vigilancia y un sacrificio constantes. Pero él mantuvo su promesa. Protegió lo que era suyo con feroz devoción. Me amaba con una intensidad que a veces me asustaba y otras me salvaba. Y poco a poco, juntos, transformamos el legado de su familia en algo con lo que ambos podíamos vivir. En nuestro primer aniversario, Dante cocinó la misma comida que había preparado aquella primera noche. La tortilla a las 13 de la madrugada, cuando yo estaba demasiado asustada y confundida para entender lo que estaba pasando entre nosotros. «¿Te arrepientes?», me preguntó mientras comíamos en la isla de la cocina, con los dedos entrelazados sobre la encimera. «Decir que sí aquella noche, dejarme entrar en tu vida». Le miré a este hombre hermoso y peligroso que me había visto ahogándome y había decidido salvarme, que me había amado con una devoción tan posesiva que nunca más me sentí sola. Y sonreí. «Ni por un segundo», le dije con sinceridad. «Eres el mejor error que he cometido nunca». Su risa era cálida, genuina, el sonido de un hombre que por fin había encontrado algo que valía más que el poder, el dinero o el control. «Y tú eres lo único que he hecho bien». Se inclinó sobre la encimera y me besó, y en ese beso estaba todo lo que habíamos sobrevivido juntos. El miedo y el peligro, la obsesión y el sacrificio, la hermosa jaula que se había convertido en nuestro hogar. Habíamos construido algo real a partir de las ruinas de dos personas destrozadas,
algo lo suficientemente fuerte como para resistir su mundo y lo suficientemente obstinado como para durar para siempre. Porque eso era el amor, según había aprendido. No la versión fácil de los cuentos de hadas. La realidad complicada, desordenada y a veces aterradora de elegir a alguien cada día a pesar del peligro, de ser elegida a cambio con el tipo de devoción feroz que se negaba a dejarme marchar. Dante Caruso había entrado en mi vida como un extraño posesivo que decidió que yo le pertenecía. Y de alguna manera, imposiblemente, tenía razón. Yo le pertenecía y él me pertenecía a mí. La eternidad nunca había sonado tan perfectamente peligrosa.